¿Qué tal, amigos? Un cordial saludo a todos ustedes. Estamos revisando el micrófono, si todo está bien. Un cordial saludo. Hay algo que ha llamado la atención a muchos ecuatorianos y particularmente a nosotros también, que somos la parte que periodistas, que estamos al tanto de la información, de la noticia, y que analizamos, indagamos, interrogamos y sacamos nuestras propias conclusiones luego de escuchar a las partes. Entonces hacemos un análisis con los documentos y emitimos una opinión, como en este caso, que ayer el presidente de la República, Daniel Noboa, decidió por sí y ante sí, sin ningún pretexto, sin ninguna cuestión alternativa, sin que haya existido ningún motivo poderoso, decidió romper relaciones diplomáticas con Cuba. Como digo, sin que haya ninguna cuestión de por medio. El tema de México era que inclusive el señor Daniel Noboa, otra metedura de pata, irrumpió en la embajada mexicana y detuvo al señor Jorge Glass. No tenemos nada que ver con el señor Jorge Glass, sino que estamos viendo que fue una violación al derecho internacional. Ok. Pero ahora no ha sucedido nada. El Ecuador tenía, creo que desde el año 73, relaciones diplomáticas con Cuba normalmente. No ha habido ninguna cuestión de por medio, más bien Cuba, en su pobreza, ha otorgado miles de becas a estudiantes pobres ecuatorianos, particularmente para que estudien medicina. La prueba está de muchos médicos que se graduaron en Cuba y hoy ejercen en las diversas instituciones. Y a esos chicos, a los padres de esos chicos, no les costó ni un solo centavo, demostrando Cuba esa solidaridad con los países latinoamericanos, porque no solamente era el caso de Ecuador, sino de toda América Latina. En Cuba, el gobierno cubano creó lo que se llamó la Escuela de las Américas, donde particularmente se van a estudiar latinoamericanos de escasos recursos medicina, van becados. Pero en este caso eso no ha servido de nada. El señor Noboa ordenó declarar persona no grata al embajador de Cuba, Basilio Gutiérrez, porque le salió del forro de los cojones, como se puede decir, sin ningún pretexto. Debemos de recordarles, amigos, que el Ecuador, esta es la segunda vez que el Ecuador rompe relaciones diplomáticas con Cuba, pero en aquella época fue en el año el 3 de abril de 1962. Gobernaba Carlos Julio Arosemena. Y en esta ocasión los Estados Unidos presionaban no solamente al Ecuador, sino a toda América Latina a través de su departamento de colonia, o lo que significa la OEA, la Organización de Estados Americanos, que no es otra cosa que un instrumento de los Estados Unidos colonial e imperial. Entonces ordenaron a la OEA que exija a todos los países latinoamericanos aislar a Cuba, que rompan relaciones con Cuba. Y en aquella oportunidad México fue el único país de América Latina que no obedeció las órdenes del imperio y no rompió relaciones diplomáticas con Cuba. Ya el Ecuador, digamos, otros países habían roto relaciones, como gobernaba Carlos Julio Arosemena, que al principio se mantuvo firme, que no quería que se rompan las relaciones con Cuba, pero vinieron los señores generales de aquella época, esbirros de los Estados Unidos, educados en los Estados Unidos, prepararon a los Estados Unidos, y por eso es que tienen mentalidad de esbirro de los Estados Unidos. Viene un general norteamericano y se les cuadran, y si ellos le dicen hagan esto enseguidita, hacen.
y no le obedecen al presidente de la República, que es el legítimo representante del pueblo de acuerdo a la Constitución. Fue lo que ocurrió con Carlos Julio Arosemena en el año 62, en abril del año 62, que las Fuerzas Armadas, a través de altos oficiales norteamericanos, le ordenaron al alto mando que exijan al presidente que rompa relaciones con Cuba, porque no quería, Carlos Julio no quería romper relaciones. Total, rompió relaciones con Cuba en el año 62, en abril de 1962, hasta, si mal no recuerdo, hasta el año 73, 74, que nuevamente se reanudaron. ¿Y saben con qué gobierno? Fíjense ustedes, con qué gobierno que regía en el Ecuador se reanudaron las relaciones diplomáticas con Cuba. Precisamente con una dictadura militar. Fíjense las incongruencias, que hay militares buenos, hay militares patriotas. Eso es lo que necesitamos, militares honestos, patriotas, que quieran al país y no que quieran a los Estados Unidos. Eso es lo que se necesita para componer este país que ya no da para más, con políticos como el fulano que tenemos el presidente de la República. Entonces, gobernaba en aquella época el señor general Rodríguez Lara, que había tumbado a ese decrépito, corrupto y siniestro personaje llamado Velasco Ibarra, el que dicen que murió pobre, y en efecto murió pobre, pero él permitía robar pues, a las oligarquías que le habían financiado la campaña. Era el pago por el financiamiento de la campaña. Entonces lo tumbaron en el año 72 a Velasco Ibarra, el general Rodríguez Lara, y ese general reanudó las relaciones diplomáticas con Cuba, y entonces se han venido desarrollando normalmente hasta este miércoles 4 de marzo de 1926, que sin más ni más el señor que nos gobierna seguramente se ha de haber tomado sus tragos, se ha de haber estado chuchaques, se ha de haber tomado sus tragos, sus whisky caros que toma, y le ha de haber dolido la cabeza y ordenó sin ton ni son. Así la mayoría de la historia de este país está hecho de esos personajes siniestros también, y ordenó romper relaciones con Cuba y la expulsión inmediata de todo el personal diplomático y consular, y le dieron 48 horas para que abandonen el país. Todavía creo que, imagino que han de haber estado ya saliendo, pero el señor Daniel Noboa les dio 48 horas de plazo. Pero ¿por qué hace esto el señor Daniel Noboa? Porque no hay razón, que nos diga la razón. Los ecuatorianos necesitamos saber la razón. A mí no me vengan con el narcotráfico, porque en Cuba no hay narcotráfico. Ni siquiera los Estados Unidos se ha atrevido a acusar a Cuba de narcotraficante. Cuba es un país digno. Durante más de 60 años se ha mantenido en su línea y ha contenido al imperialismo norteamericano, lo ha contenido ahí. Y ahí siguen adelante, ahí siguen. Ahora viene este señor Daniel Noboa y rompe relaciones. Ni siquiera el personaje que él admira, este payaso de Milei, el presidente argentino, que no es más que un payaso que está hundiendo en la miseria a ese pueblo, a los argentinos. Falta de trabajo, falta de medicamentos, retiro de fondos para los hospitales. Ni siquiera él, con toda su estupideces que tiene Milei, presidente de Argentina, ha roto relaciones diplomáticas con Cuba. Eso es lo que le queríamos decir, pero antes de irnos, queremos señalarles es que pedíamos y le pedimos formalmente al presidente de la República que diga por qué, pues por qué rompe relaciones. Siempre hay un pretexto, ¿no? Siempre hay un pretexto. Y
Pero nosotros nos atrevemos a señalar que el señor Daniel Noboa hace estas gracias por caerle bien pues a su amo, el señor Trump, el presidente de los Estados Unidos, por caerle en gracia. Mira lo que ni siquiera lo toman en cuenta. Cuando va a Washington, en esas reuniones anteriores ha tenido que pagar para estar en un puesto. Cuando estuvo en 2 o 3 días frente a Trump, tuvo que pagar, eso era pagado, y ahora viene y rompe relaciones con Cuba, pero es sin ningún pretexto, pero el asunto es para quedar bien frente a su amo, pues, Donald Trump. Mira lo que estoy haciendo, he roto relaciones diplomáticas con Cuba, y entonces él cree que Trump le va a dar una palmadita en el hombro. No le da ninguna palmadita, ni siquiera se le acerca, ni siquiera lo toma en cuenta. Si no, vean los despachos de los medios de comunicación de los Estados Unidos. Muchísimas gracias y muy amable.